La historia comienza con una pareja. Sasa y su esposo aman los desafíos de escalada en roca. Quieren conquistar un acantilado vertical en Noruega que es extremadamente difícil. Su esposo lo ha hecho una vez antes, pero Sasa ha fallado múltiples veces y ahora se ha propuesto conquistar esta cima. Tienen todas las medidas de seguridad necesarias para escalar este acantilado vertical, incluyendo un campamento colgante para no tener que descender cuando estén cansados y poder descansar a mitad de camino. En cuanto llega la mañana, Sasa empaca su tienda y comienza a intentar escalar el acantilado. Pero cada vez, se queda atascada en un punto específico y cae de nuevo. Su esposo intenta convencerla de tomar un descanso, pero ella está decidida. También se aproximaba una tormenta. En ese momento, no podía tomar ninguna decisión guiada por las emociones. Su esposo logra calmarla y vuelven a montar la tienda para descansar, decidiendo intentar la escalada nuevamente una vez que pase la tormenta. A regañadientes, Sasa acepta, pero su pasión se niega a enfriarse. En este punto, su esposo siente que algo malo está por ocurrir. Su corazón estaba inquieto. Mirando su brújula de la suerte, siente por un momento que este podría ser su último viaje, su última escalada. Pero sacude ese pensamiento. Momentos después, la tormenta se vuelve aún más feroz y permanecer colgado se vuelve cada vez más peligroso. Se da cuenta de que deben descender, o sus vidas podrían estar en riesgo. Apenas logra convencer a Sasa y le dice, debemos bajar por ahora. Esta cima no va a ningún lado. Seguirá aquí mañana. Puedes volver mañana y escalarla. Sasa sigue negándose porque bajar desperdiciaría todo su esfuerzo. Pero Tommy promete que mañana la apoyará personalmente y la ayudará a escalar hasta ese punto para que su energía pueda usarse en el ascenso restante. Después de escuchar esto, Sasa acepta a regañadientes y recogen la tienda y comienzan a descender. Los vientos de la tormenta eran extremadamente fuertes. Incluso colgados, enfrentaban grandes dificultades, y también había oscurecido mucho. Como si estos problemas no fueran suficientes, las rocas comenzaron a desprenderse de la montaña y a caer. Al ver esto, Tommy entra en pánico y le dice a Sasa que descienda primero. Sasa baja y se refugia bajo una gran roca. Pero arriba, el esposo de Sasa no puede sobrevivir. Grandes rocas caen sobre él, pierde el equilibrio y cae hacia abajo. En ese momento, su cuerda de seguridad estaba en manos de Sasa. Sasa también sostenía su propia cuerda con fuerza. Pero no podía salvar a ambos al mismo tiempo. Si seguía sosteniendo la cuerda de su esposo, las rocas que caían también la golpearían a ella, no podría mantenerse, y ambos morirían. Además, su esposo no decía nada. No podía saber si seguía vivo o ya había muerto. Por un momento, pensó que quizás estaba inconsciente y podría ser rescatado. Pero, ¿y si ya estaba muerto? En ese caso, ¿no debería Sasa salvar su propia vida? Solo tenía unos pocos segundos para decidir. Finalmente, con el corazón destrozado, suelta la cuerda de su esposo. Él cae por el acantilado y su historia termina ahí. Justo después de que su esposo cae, el arnés de Sasa también se suelta. Ella también estaba a punto de caer, pero se aferró a las rocas y se salvó. Lo que ocurrió después no se muestra. La escena salta 5 meses después. Vemos a Sasa de vuelta en casa, extremadamente triste y consumida por la culpa de que la muerte de su esposo fue su culpa. Desde ese día, ha abandonado completamente la escalada en montaña y está tratando de seguir adelante con su vida, pero esa culpa no la deja vivir. Ahora decide que irá a otra aventura, una donde vaya sola y pueda crear sus propios recuerdos. Todas las aventuras que había tenido antes fueron con su esposo, y esos recuerdos la mantenían estancada. Ahora quiere crear nuevos recuerdos para sí misma. Su pasión por la escalada en montaña ha desaparecido, pero la brújula de la suerte de su esposo sigue con ella. Sasa hace un plan para entrar a un bosque, pero un guardabosques le advierte que no entre al bosque sola. Dice que hay animales peligrosos adentro y que muchas personas que entran nunca regresan. Le muestra carteles de personas desaparecidas. Pero Sasa no está dispuesta a escuchar. Registra su nombre y parte. Un poco más adelante, encuentra una tienda donde necesita abastecerse. Dentro de la tienda, 2 hombres comienzan a acosarla, y es entonces cuando Ben hace su entrada, había venido a entregar cecina. Asusta a los 2 matones y ayuda a Sasa. Como agradecimiento, Sasa compra sus paquetes de cecina.
Era carne seca que le resultaría útil en situaciones difíciles. Cuando regresa y se sienta en su carro, descubre que el GPS de su auto de repente dejó de funcionar. Le sorprendió, ya que había estado funcionando bien hasta entonces. Ben estaba sentado en su carro y notó su expresión de preocupación. Le pregunta qué pasó. Cuando Sasa explica su problema, él le da un mapa de carreteras, un mapa del bosque. Le muestra 2 rutas. Una ruta era fácil y la llevaría a su destino cómodamente. La otra era muy difícil y muy larga, pero tenía la ventaja de ofrecer muchas aventuras y hermosos paisajes en el camino. Ben dice, la elección es tuya. ¿Qué camino tomarás? Sasa le agradece y sigue adelante. Había decidido tomar la ruta más larga porque le encantan las aventuras. Cuando cae la noche, acampa en el camino. Pero allí vuelve a encontrarse con los mismos 2 hombres que la acosaron en la tienda. Entonces se mete en su carro y lo cierra con llave. Cuando no les da ninguna respuesta, los hombres finalmente se van y solo entonces puede dormir tranquila. Por la mañana, toma un pequeño bote y se aventura por el río. Rema durante bastante tiempo y cuando llega a la orilla del río, nota cosas muy extrañas. Había muchas pertenencias de personas dispersas por ahí, junto con fotografías de las mismas personas cuyos carteles de desaparecidos había visto en la estación forestal. No presta mucha atención a estas cosas. Para entonces está bastante cansada, así que monta su campamento allí y se va a dormir. Un rato después, se despierta por un sonido desconocido. Sintió que alguien se había acercado. Salió de la tienda y efectivamente, alguien había estado allí y le había robado la bolsa y había huido. Cuando intenta volver a entrar a la tienda, ve una serpiente muy grande adentro. Esto la asusta. Debido a la serpiente, tampoco puede recoger sus pertenencias. Así que toma su bote y comienza a regresar. No muy lejos, ve un campamento frío. Decide ir allí porque sin su bolsa no tiene suministros para sobrevivir y quiere ayuda de alguien. Se alegra mucho al descubrir que el campamento pertenece a nadie más que a Ben, a quien había conocido antes en el camino. Ben la recibe calurosamente y le dice que no se preocupe. Sasa le cuenta que todas sus pertenencias se perdieron y él dice tranquilamente que algún animal salvaje debió habérselas llevado. Le asa pescado y comienzan a conversar. Ben le pregunta cuánto tiempo lleva haciendo senderismo en bosques. Sasa dice que no mucho tiempo. Quería ocultar su verdadera identidad y no revelar que antes era escaladora de montaña. Pero queda conmocionada al escuchar que Ben ya sabía que era escaladora de montaña. En este punto comienza a sentir miedo, porque Ben recordaba no solo un detalle sino muchos detalles sobre ella. Ahora comienza a entender el juego, Ben no es su amigo sino su enemigo. Quería convertirla en su presa. El repentino mal funcionamiento del GPS justo cuando Ben llegó a su carro. Ben señalándole la ruta más larga. Su llegada aquí por esa ruta larga. Ver los carteles de personas desaparecidas en el camino. Estaba armando el rompecabezas, segura de que Ben debía tener algo que ver con todo eso. Aún no estaba segura. Podría estar equivocada. Pero entonces Ben le arroja su propia bolsa frente a ella y Sasa se da cuenta de que todo lo que había sospechado era verdad. Ben la había atrapado según un plan. Antes de que Sasa pueda pensar en algo más, él saca una ballesta y enciende un altavoz. Le dice a Sasa, antes de que termine esta historia, corre tan lejos como puedas. Te voy a cazar, este es mi juego favorito. He puesto algunos suministros en tu bolsa que te serán útiles. Pero recuerda, no llegarás muy lejos. Sin pensarlo 2 veces, agarra la bolsa y corre. Se sube a su pequeño bote e intenta escapar, pero en el pánico gira en la dirección equivocada. Había una cascada adelante y cae por ella. Su bote se separa de ella y queda herida. Pero aún no se ha alejado mucho de Ben. Rápidamente sale del río, se cambia la ropa y comienza a correr de nuevo. Entonces escucha las voces de una familia pidiendo ayuda. Sigue la dirección del sonido y encuentra un teléfono colocado allí con el video de una familia reproduciéndose, una familia que había venido a esta misma orilla del río igual que Sasa, a divertirse. Y también se había convertido en presa de Ben. Ben había colocado ese teléfono como trampa y él mismo estaba parado detrás de ella en ese mismo momento. Al ver a la familia, Sasa también se da cuenta de que es la misma familia cuyos carteles de desaparecidos había visto. Ben también los había cazado. Al entender esto, comprende cuán despiadado es Ben realmente.
Desde lejos, Ben, que estaba sentado con su ballesta apuntada cerca de su propia trampa, dispara, pero Sasa se agacha y la flecha la falla. Quedarse allí sería aún más peligroso ya que Ben podría acercarse y atacar de nuevo. Sasa corre para salvarse y Ben le dispara continuamente flechas desde la cima de la colina, las cuales ella apenas logra esquivar. Estaba a punto de encontrar refugio cuando la última flecha de Ben le da en la pierna. Queda herida, tropieza y cae. No puede estabilizarse y finalmente cae en un río. Las grandes rocas del río le golpean la cabeza. Está gravemente herida, pero para salvar su vida se fuerza a mantenerse consciente. Usando todas sus últimas fuerzas y valentía, se saca de la fuerte corriente y finalmente llega a la orilla del río. El teléfono de Ben todavía estaba en su mano. Podría haber llamado para pedir rescate o haber hecho muchas cosas. Pero su mala suerte, el teléfono estaba roto y arruinado. Se sienta allí un rato para recuperar el aliento, come algo, se cambia la ropa y comienza a correr de nuevo, porque sabe que Ben todavía la está persiguiendo. Esta vez corría entre dos acantilados rocosos. Cuando el pasaje rocoso termina, sube a la cima del acantilado. Antes corría por abajo mientras Ben la observaba desde arriba, lo que le facilitaba apuntarle. Sasa pensó que ahora que estaba al nivel de Ben, sería un poco más difícil para él verla y apuntarle. Usando sus binoculares, ve que su bote había caído justo allí y a través de él también detecta a Ben, dándose cuenta de que no está lejos de ella en absoluto. Él conocía muy bien la selva y siempre tomaba atajos para llegar a su destino antes que ella, a pesar de todos sus esfuerzos. Antes de que Sasa pueda entender más o elegir un camino a través de la selva, Ben la ve y en el pánico deja caer sus binoculares. Ya no puede ir muy lejos. Esta vez usa su ingenio. Entra dentro del mismo acantilado que había escalado y se esconde bajo una roca. Ben no puede encontrarla y esta vez su vida se salva. Después de que Ben se va, sale silenciosamente y llega, escondiéndose todo el camino, al campamento de Ben. Pensaba que Ben no estaría prestando atención a su propio campamento, así que no la atraparía allí. Pero lo que ve allí la deja profundamente conmocionada. Ben estaba allí, bañándose muy tranquilamente, como si no tuviera ninguna urgencia o como si estuviera seguro de que Sasa no podía escapar de él. Con mucho cuidado, Sasa se desliza al agua y lentamente se acerca a su bote. Quería tomarlo y escapar. Pero también falla en esto, porque se revela un giro, esto también era parte del plan de Ben. Sabía que la gente piensa que esconderse en el campamento del enemigo le salvará la vida, así que también había colocado muchas trampas allí. Sasa cae en una de esas trampas. En el momento en que queda atrapada en la red, forcejea y Ben se da cuenta de que está allí. Ben inmediatamente jala la cuerda e intenta sacarla del agua. Durante esto, Sasa rápidamente saca spray de pimienta de su bolsa y se lo rocía en los ojos, se libera y trata de huir. Ben se lava la cara y vuelve a la normalidad. Jala la cuerda de Sasa de nuevo y Sasa vuelve a tomar el spray de pimienta. Pero ve que Ben ya ha levantado su ballesta. Le dice que tire el spray de pimienta y Sasa se ve obligada a obedecer. En cuanto lo tira, Ben también libera su trampa. Ella está confundida, esta vez Ben no la mató. Le pregunta a Ben confundida, ¿estás jugando un juego conmigo? Ben se ríe y responde, no, esto no es un juego. Esto es un ritual. Luego ata las manos y los pies de Sasa a un árbol y le dice, mira, fue tu propia elección venir aquí. Te mostré dos rutas, una fácil, una difícil. Elegiste la difícil y viniste aquí. Si hubieras tomado la decisión más inteligente y tomado la ruta corta, ya habrías llegado a tu destino y no te habría hecho nada. Todo esto está pasando por tu culpa. Este es el ritual de la caza. Eras mi presa y caminaste sola hacia mi trampa. La mantiene atada allí toda la noche y conversa con ella. Sasa, empapada bajo la lluvia, se enferma gravemente. Pero Ben no le tiene compasión y le dice, los rituales son muy importantes. Estoy sujeto a mis rituales. Estos rituales me recuerdan quién soy. Le cuenta que pertenece a una tribu que soporta gran dolor para hacerse capaz de cazar. Soportamos un dolor enorme y después afilamos nuestros dientes hasta hacerlos puntiagudos para poder comernos fácilmente a nuestra presa. En este momento, Sasa entiende por sus palabras que pertenece a una tribu de caníbales, alguien que mata y come humanos. A la mañana siguiente, pone a Sasa en su bote y parte en un viaje. Le cuenta que la llegada de Sasa no fue una coincidencia, lo había planeado todo de antemano.
Le dice, cuando registraste tu nombre en la estación forestal para hacer senderismo, comencé a buscarte información. Descubrí que eras escaladora de montaña y que lo dejaste después de que murió tu esposo. ¿Qué pasó ese día? Sasa dice que fue solo un accidente. Pero Tommy no estaba dispuesto a aceptar su respuesta. Seguía provocándola y atormentándola. Dice, tú misma mataste a tu esposo. Sasa no dice nada. Ben entonces dice, sé que tu esposo era un escalador de montaña muy hábil. Que alguien así muera en un simple accidente es difícil de creer. Mientras Ben decía todas estas cosas, la atención de Sasa estaba en una varilla de metal en el bote. Estaba a punto de tomarla, pero una vez más Ben se dio cuenta y la mala suerte de Sasa volvió a golpear. Se convirtió nuevamente en víctima de la crueldad de Ben. Ben la arrojó al agua y la ató con una cuerda. Durante todo el resto del camino la arrastró a través del agua, causándole muchas más heridas. Sasa no podía controlarse ya que estaba atada y sus movimientos seguían al bote. Cuando finalmente llegan a su destino, la condición de Sasa es extremadamente mala. Ben la lleva a una cueva y Sasa queda absolutamente conmocionada. Todas las personas cuyos carteles de desaparecidos estaban en la estación forestal, todas estaban allí, muertas. Ben las había desnudado y colgado, y había frotado sal sobre sus cuerpos. Ben en realidad estaba secando los cadáveres para poder vender su carne seca. Ahora Sasa entendió, la cecina que había estado comiendo no era de un animal sino de carne humana. Solo pensarlo la hace vomitar. Sasa queda profundamente angustiada. Ben le dice, nuestra tribu cree que si admiras el alma de alguien y quieres tenerla siempre contigo, debes comerte su hígado. Sabes, para tener siempre el alma de mi madre conmigo, la primera persona que maté fue mi propia madre, y luego me comí su hígado. Le muestra el cadáver de su madre y Sasa queda horrorizada por cuán despiadado es. Le dice, eres muy valiente. Nadie jamás me ha dado tanto trabajo ni me ha puesto las cosas tan difíciles. Me gusta tu alma y quiero tenerla conmigo. Así que primero te mataré y me comeré tu hígado. Le muestra sus dientes, que había afilado para que fueran tan afilados como los de un gato. Mientras decía todo esto, también se preparaba para matar a Sasa. En el momento en que se acercó a ella con un cuchillo para cortarle el hígado, Sasa le mordió la oreja con fuerza, rompió sus cuerdas y huyó. Sasa quería escapar por el agua. Saltó al agua pero luego se dio cuenta de que su cuerda todavía estaba atada a Ben y Ben la estaba siguiendo. Corta la cuerda contra una roca y se libera de Ben. Una vez libre, Sasa nadó con todas sus fuerzas. Mientras tanto, Ben había caído por una cascada. El golpe de su cabeza contra una roca lo dejó inconsciente casi de inmediato y Sasa tuvo otra oportunidad de escapar. El cuerpo inconsciente de Ben flotó boca arriba. Sasa se dio cuenta de que estaba inconsciente. Estaba a punto de acabar con él, golpearle la cabeza con una roca, pero de repente Ben recobró la conciencia y la agarró. La arrastra a la orilla y comienza a estrangularla. Sasa está a punto de morir. Pero de repente, por sí solo, Ben le tiene compasión y la suelta. Incluso la reanima él mismo. En este punto, antes de que pueda hacerle algo de nuevo, Sasa aprovecha la oportunidad, lo empuja a un lado y lo tira, luego toma una roca y le rompe la pierna. Se retorció de dolor y no podía caminar. Sasa también estaba agotada por todo el enfrentamiento, habiendo sido herida muchas veces. Quería salvar su vida y salir, pero después de solo unos pocos pasos, toda su valentía también la abandona y ella también colapsa allí mismo. Cae la noche y ambos yacen allí no lejos el uno del otro. En este punto, Ben está acostado allí con un cuchillo firmemente agarrado en la mano, porque ahora sabe que el poder ya no está en sus manos, él se ha convertido en la presa de Sasa. Antes Sasa callaba mientras él le hablaba a su antojo. Ahora todo se había invertido. Ahora Sasa comienza a contarle una historia. Dice, ¿sabes? El día que murió mi esposo, fue por mi propia terquedad en seguir colgada en esa montaña. Y luego cuando vino la tormenta y descendíamos, la cuerda de mi esposo estaba en mis propias manos. No sabía si seguía vivo o ya había muerto. Si hubiera estado vivo, podría haberlo salvado. Pero para salvar mi propia vida, solté su cuerda. Hasta hoy no sé si estaba vivo ese día o ya había muerto. Pero esta culpa me ha atormentado desde entonces, que yo soy responsable de la muerte de mi esposo. Mientras conversan así, llega la mañana. Al amanecer, Sasa hace un trato con Ben. Le dice,
Este es un acantilado vertical. Es difícil de escalar. Pero si lo escalamos, toda la ruta del bosque se puede cruzar en solo 1 minuto. No puedo cruzarlo sola. Si me ayudas, te perdonaré la vida. De lo contrario, también puedo hacerlo sola, solo me llevará un poco más de tiempo. Y antes de eso, todavía está la amenaza de tu parte. Pero puedo esperar a que mueras, porque la herida de tu pierna es muy grave y con la infección no sobrevivirás mucho más tiempo de todas formas. Al escuchar las palabras de Sasa, Ben siente miedo por primera vez y acepta el trato, pero con una condición. Le dice a Sasa, no me tirarás como tiraste a tu esposo. Sasa acepta y comienza a escalar. Pero tampoco confía plenamente en Ben. Bastante más arriba, comienza a manipular su arnés para hacer caer a Ben y Ben también lo percibe. Para vengarse de Sasa, jala su cuerda y Sasa queda colgando. Le dice, si intentas algo así de nuevo, te tiraré y te mataré. Pero Sasa le dice, me entendiste mal. Solo estaba intentando ajustar el arnés correctamente. Tendrás que dejarme escalar si quieres que te lleve arriba. Escalando hacia arriba, Sasa ha llegado ahora exactamente al punto que nunca pudo superar antes. Este tipo de cara rocosa y acantilado siempre fue su punto débil y nunca había podido cruzarlo. Hoy también se detiene aquí y se sienta primero. Luego ata su arnés a una rama de un árbol y luego comienza a aflojarlo. En realidad estaba planeando tirar a Ben. Ben también lo entendió. Ben quería arrastrarse Sasa hacia abajo con él. Pero antes de que pudiera jalar a Sasa, ella suelta el arnés de la cuerda del árbol y él cae, igual que murió su esposo. Ella le quitó la vida a Ben de la misma manera. La amenaza de Ben ya había terminado porque sabía que después de caer desde esa altura no habría sobrevivido. Agotada, se sienta en el acantilado porque cruzar este acantilado requiere aún más valentía. Su arnés también había caído con Ben. Ya no tenía ninguna medida de seguridad. Si no pudiera cruzar este acantilado hoy, perdería su vida. Y esa era precisamente la valentía que necesitaba. En el esfuerzo por salvar su propia vida, hoy conquista este acantilado que antes parecía imposible y finalmente llega a la cima, respirando aliviada. En este momento siente una avalancha de emociones, alegría por la victoria, por haber logrado lo que antes la había derrotado y sobre todo por haber sobrevivido. Está feliz ahora, pero también consciente de que el peligro no ha pasado completamente. Todavía está en la selva y necesita aún más valentía para salir. Pero después de superar tantas dificultades, el destino comienza a favorecerla. Un vehículo que se aproxima la ve y es rescatada. De vuelta en la estación forestal, le cuenta a todos lo que sucedió en la selva, sobre Ben y también sobre la cueva donde había guardado todos los cadáveres. Las personas que habían empezado a considerar el bosque peligroso y habían dejado de ir, hoy, para todos ellos también, este misterio finalmente se resuelve. ¿A dónde desaparecían las personas que entraban? Todos los cuerpos son recuperados y también Sasa. Al partir, arroja todos los recuerdos de su esposo al mar y decide seguir adelante con su vida, la vida que le había sido devuelta después de tanta lucha. Y con eso, la película termina.